Muy bien. Buenas noches, chicos. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve bien? Buenas noches, doctor, si se puede apreciar. Listo, doctora. Muchas gracias. Muy bien. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de nuestras dos primeras clases, eh, preparándonos, pues, de una manera, pues, para el examen que se nos viene la próxima semana, ¿no? Recordarles que el examen de la próxima semana comprende las tres primeras sesiones, incluyendo la de la próxima semana, que es eh, mediastino superior y anterior. Bien, entonces, la idea de estos repasos, básicamente, resolver alguna duda, corroborar, pues, lo que hemos compartido durante las sesiones de teoría y las sesiones de práctica. Bien, así que espero su participación activa y también, si es que hay alguna duda, por favor, la hacen con tranquilidad. ¿Bien? Ok. Comenzamos pues con la primera práctica correspondiente a caja torácica. Como ya han visto en la parte teórica y práctica, nuestro, nuestra caja torácica, también conocida como jaula torácica, pues se encuentra constituida, vamos a pintar acá un ratito, se encuentra constituida pues por un esternón que tiene en la parte superior el manubrio, el cuerpo, en la parte inferior la apófisis sifoides. Bien, hacia los lados laterales vamos a encontrar 12 pares de costillas y estos pares de costillas se van a dividir en 7 pares verdaderos, 3 pares de costillas falsos y por último vamos a encontrar 2 pares de costillas flotantes. Las 7 primeras verdaderas, como puedes ver aquí, cada una va a tener su propio cartílago costal. Y ese cartílago costal se va a articular directamente con el esternón. ¿Bien? Ahí está. 7 cartílagos costales. Las 3 flotantes son 3 costillas que, pese a que tienen su propio cartílago costal, ese cartílago costal no va a llegar directamente al esternón, sino que va a llegar a articularse con el cartílago de la séptima costilla. Así. Dato importante. Cuando se llega a unir el cartílago de la séptima costilla con los cartílagos de la costilla 8, 9 y 10, a todo esto se le conoce como el arco costal. ¿Sí? Todo esto es el arco costal. Bien, ¿qué más tenemos? Hacia la parte posterior vamos a encontrar 12 vértebras torácicas. ¿Bien? Listo. Si nosotros observamos la jaula torácica, esta va a presentar en la parte superior una abertura. Le dicen abertura torácica superior, ¿está? Y se encuentra delimitada por el manubrio del esternón, la primera costilla a ambos lados y la primera vértebra torácica. Bien, esta abertura es la que permite el paso de estructuras de la región cervical hacia la región torácica y viceversa. ¿Ok?
También permite el paso de estructuras del tórax hacia el cuello. Primera pregunta. A ver, vamos a. Acá tenemos nuestra abertura torácica superior. Primera pregunta, doctores. ¿Qué estructuras nerviosas son las que van a atravesar esta abertura torácica? El frénico y el vago, doctor. Excelente. Su compañera nos dice, Y el profe, laringe recurrente. ok, nervio frénico, nervio vago, y por ahí escuché el nervio laringio recurrente. La pregunta es, ¿recurrente derecho o izquierdo? Derecho. Ajá, ¿derecho o izquierdo? ¿Qué opina? ¿Qué opina la audiencia? Derecho, doctor. ¿Derecho? Ok. ¿Alguien que diga lo contrario? El izquierdo, doctor. Ajá. Ahí Creo está. que es el izquierdo porque va por la aorta. O sea, va por debajo. Excelente. Perfecta su observación, doctor. Claro, si nosotros dibujamos nuestro corazón, ahí está, un corazón enamorado, dibujamos el arco aórtico, y del arco aórtico sabemos nosotros que sale la arteria subclavia del lado izquierdo, la arteria carótida común del lado izquierdo, y hacia el lado derecho va a salir la arteria brachiocefálica. Dime, Lady. ¿No? Ok, ya. La arteria brachiocefálica va a dar origen, pues, a la arteria. Vamos a borrar esto. La arteria brachiocefálica va a dar origen a la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá sucede algo interesante. Cuando los nervios vagos descienden, ¿sí? Cuando los nervios vagos descienden, en el lado derecho, el nervio vago va a dar origen al nervio laringio recurrente, pero justo por debajo de la arteria subclavia, aquí, y luego sube. Y este sería el nervio laringio recurrente del lado derecho. En cambio, en el lado izquierdo, este nervio vago, cuando desciende, llega hasta el callado de la aorta y es ahí donde da origen al laringio recurrente para que suba y se vaya hacia la laringe. Nervio laringio recurrente del lado izquierdo. Entonces, si ustedes se percatan, el nervio laringio recurrente del lado izquierdo nace más abajo en comparación al del lado derecho. Y si nosotros nos acordamos, ¿se acuerdan de su primera costilla? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de la primera costilla? Y se acuerdan que en la primera costilla había un tubérculo, el tubérculo del escaleno, ¿no? Aquí en el borde medial había un tubérculo del escaleno. Y por detrás del tubérculo del escaleno pasaba mi arteria subclavia. Entonces, cuando se encuentra aquí mi arteria subclavia, justo por debajo de ella, nace el laringio recurrente
del lado derecho. Entonces, el laringio recurrente, si nosotros lo representamos en el tórax, en este tórax que está aquí, el laringio recurrente derecho estaría acá. Mientras que el laringio recurrente del lado izquierdo estaría por acá, a nivel de T4. Entonces podemos ver que el nervio laringio recurrente del lado izquierdo es el que atraviesa esta abertura torácica superior. El derecho no. ¿Bien? Listo. Entonces, perfecto. Entonces era el nervio laringio recurrente del lado izquierdo. Ya está. No hay más. En el caso de la abertura torácica inferior, esta abertura que está acá abajo, esta abertura que está acá abajo, ahí está. Esta abertura que está en la parte inferior va a estar tapizada por el músculo diafragma. ¿Bien? Ya hablaremos, o creo que sí, da tiempo. A ver. Ah, no hay diafragma acá. Ok, hablemos del diafragma entonces. En la parte inferior, nosotros vamos a encontrar el músculo diafragma. Hablemos del diafragma. ¿Bien? Vamos a ver. Me van a ayudar, ¿ah? Músculo diafragma. Ok. En primer lugar, doctores, ¿cuál es la función que tiene el músculo diafragma? Principalmente inspiración. Principalmente inspiración, correcto. Entonces ponemos acá función, inspiración. Inspiración. Además, pues sabemos que el músculo diafragma va a actuar como una estructura limítrofe. Va a delimitar la región torácica de la región abdominal. Muy bien. Inervación. ¿Quién le da inervación al músculo diafragma? Nervio frénico. El frénico, doctor. Ok, el nervio frénico. ¿Por ahí se acuerdan cuál es el origen del frénico? De C3 a C5. C3 a C5. Excelente, de C3 a C5. Perfecto. Muy bien. Este nervio frénico, doctores, muy importante, ¿eh? Seguramente han hablado bastante de él. Es un nervio que desciende del plexo cervical y a la hora de descender por la región del tórax, este nervio frénico va acompañado de una arteria. ¿Se acuerdan qué arteria es? Va de la mano de una arteria. Juntos bajan. Torácico interno. No, la torácica interna está muy anterior. Aorta. La Eh, pericardiofrénica. Excelente, doctora. Acuérdense, el nervio frénico a la hora de descender del plexo cervical va a descender junto con la arteria pericardiofrénica. Doctora, para que termine, la arteria pericardiofrénica, ¿de dónde se origina? De la subclavia. Uy, ya estaba creyendo en ti, ¿ah? Uy. De la torácica interna. Excelente, doctor. Perfecto. Acuérdese entonces que la arteria pericardiofrénica es una arteria que es colateral de la arteria torácica interna. ¿Ok? Apunten eso es importante. La relación que tiene el nervio frénico y la arteria pericardiofrénica. Ahora, atentos a este término, ¿no? Arteria pericardiofrénica. ¿A dónde va a irrigar? Al corazón. Pericardio. Al pericardio. Correcto, el corazón. No, el corazón tiene sus propias arterias, son más profundas las arterias. Y esta arteria pericardiofrénica, podremos decir que está más afuera. ¿Bien? Eh,
pero el término te lo dice, pericardio, va a ir hacia la bolsa pericárdica, especialmente hacia el pericardio fibroso, y frénico, porque se va a ir hacia el diafragma. ¿Ok? Entonces, esa arteria pericardiofrénica, si se dan cuenta, va a ir al mismo lugar a donde va el frénico, porque el frénico, una de sus funciones es dar inervación motora al diafragma, pero también tiene la función de recoger inervación sensitiva del pericardio fibroso. Por eso que estas dos estructuras van juntas, tienen una misma distribución, van hacia los mismos lugares. ¿Bien? Sigamos. ¿Qué más podemos hablar del diafragma? A ver. Irrigación. Ya está. ¿Qué arterias aportan irrigación al diafragma? Pericardiofrénicas, Buena. musculofrénicas, ¿Ok? Espérame. Pericardiofrénica. ¿Ya? ¿Qué más? musculofrénicas, Excelente. intercostales posteriores y frénicas superiores e inferiores. Excelente. Pericardiofrénica, musculofrénica. Su compañera nos dice las arterias frénicas. Bien. Tenemos frénicas superiores. Frénicas superiores y frénicas inferiores. Bien. Y otro dato importante es que las últimas arterias intercostales posteriores aportan también un poco de vascularización, ¿no? Arterias intercostales posteriores. Ojo, pero las últimas, ¿ah? No las primeras, obviamente. Bien. Entonces ahí tenemos función, inervación e irrigación del diafragma. Como mencionamos hace un momento, este músculo diafragma va a estar tapizando la abertura torácica inferior, pero va a permitir el paso de ciertas estructuras hacia el abdomen y también va a permitir el paso de estructuras del abdomen hacia el tórax. ¿Bien? Es decir, que el diafragma tiene ciertos orificios que van a permitir el paso de ciertas estructuras vasculares, nerviosas e incluso algunas vísceras como el esófago. Bien, entonces, vamos a ver que el diafragma tiene unos orificios o hiatos. Por ejemplo, el orificio de la vena cava inferior. Este orificio de la vena cava inferior se ubica aproximadamente a nivel de la vértebra T8. ¿Ok? Por este orificio de la vena cava inferior vamos a encontrar que por ahí desciende un nervio. ¿Qué nervio desciende por ahí? El frénico, Frénico, ¿Derecho o izquierdo? derecho. Excelente. El nervio frénico derecho es la estructura que va a bajar, va a descender por aquí. Pero hay una estructura que va a subir por ahí, que sería precisamente nuestra vena cava inferior. ¿Sí? Dos estructuras que van a pasar por ahí. Nervio frénico derecho y la vena cava inferior. Muy bien.
Vamos bajando y luego vamos a encontrar el hiato esofágico. Este hiato esofágico se ubica más o menos a nivel de la vértebra T10. Como su propio nombre lo dice, doctores, esofágico. Por aquí va a pasar el esófago. Pregunto, ¿el esófago pasa solo? No, pasa con el nervio vago derecho. ¿Solo el vago derecho? Y el Ambos. izquierdo. Ok, correcto. Por ahí el esófago va a descender con los troncos vagales anterior y posterior. Han cambiado de nombre nada más. Son los mismos nervios vagos, solo que estos nervios vagos han cambiado de posición. Cuando los nervios vagos tú los estudiaste en cuello, tenías un nervio vago izquierdo y un nervio vago derecho. Bien. Cuando ingresan al tórax, también sigue siendo nervio vago derecho y nervio vago izquierdo. ¿Qué sucede? Cuando el esófago desciende por el hiato esofágico, va acompañado de estos nervios vagos, pero estos nervios vagos cambian de posición. El nervio vago que estaba al lado izquierdo pasa hacia adelante y el nervio vago que estaba al lado derecho pasa hacia atrás. Entonces ahí cambian de nombre. Tronco vagal anterior y tronco vagal posterior. Listo. No hay más. Sigamos. Y tenemos por último otro hiato, que es el hiato aórtico, ¿sí? Que se ubica aproximadamente a nivel de T12. Como su propio nombre lo dice, por aquí va a descender la aorta descendente, ¿no? Arteria, aorta, descendente. Doctores, precisamente cuando la aorta descendente pasa por el hiato aórtico, esta ya cambia de denominación, ¿no? Arriba, por encima del diafragma, por encima del diafragma, esta aorta también se considera como la arteria aorta torácica. Pero una vez que atraviesa el hiato aórtico, se convierte en aorta abdominal. ¿Bien? Pero no pasa solo, va acompañado de otra estructura. ¿Cómo se llama? Conducto torácico. Excelente, doctora. Conducto torácico. Ok, listo. Esto es todo lo que usted tiene que saber con respecto al diafragma, ¿no? Su función, su inervación, su irrigación y las fenestraciones u orificios que tiene este músculo. Muy bien. Luego tenemos las vértebras torácicas, ¿no? Vértebras torácicas. Las vértebras torácicas, doctores, son 12 vértebras y estas vértebras también se pueden clasificar en vértebras torácicas típicas y vértebras torácicas atípicas. Lo que estamos viendo en pantallas es una vértebra torácica típica, ¿no?
una vértebra torácica. Bien. ¿Qué características tiene esta vértebra torácica? En primer lugar, a ambos lados del cuerpo vertebral va a tener unas superficies articulares que se conocen como fosa costal superior y fosa costal inferior. Profe, a mí me han dicho que se llaman hemicarillas. Es correcto. También le puede dar el término de hemicarillas. Hemicarilla costal superior y hemicarilla costal inferior. Bien. ¿Qué más puedo ver acá? Vean la apófisis transversa. Mira mi apófisis transversa. Y en la apófisis transversa yo veo una superficie articular, ¿no? Esta de acá. Esta superficie articular viene a ser la fosa costal de la apófisis transversa. Muy bien. Listo, doctores. Conociendo estas características, usted ya puede identificar una vértebra torácica. Ya las puede diferenciar de las vértebras cervicales y las vértebras lumbares. ¿Bien? Pero vamos a añadir un par de características más, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otra característica tiene esta vértebra torácica? Miren su apófisis espinosa. Es oblicua. Miren su dirección, miren la proyección de la apófisis espinosa. Es oblicua y hacia abajo. Si nosotros la comparamos con las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, las cervicales las tienen en sentido horizontal. Y si las comparas con las vértebras lumbares, las lumbares tienen una apófisis más cuadrangular y pequeña. Otra característica resaltante en estas vértebras torácicas es con respecto al agujero vertebral. Si se dan cuenta, este agujero vertebral es redondo. Si la compara con las vértebras cervicales o lumbares, estas tienen un foramen vertebral de forma triangular. Bien, entonces estas son las características de las vértebras torácicas. Pero esta es una vértebra torácica típica. Una vértebra torácica atípica sería, por ejemplo, la primera vértebra torácica o la última, la 10, la 11 o la 12. ¿Sí? Esas son las vértebras atípicas. Y antes de seguir, quiero preguntar lo siguiente. Doctores, en estas hemicarillas costales, ¿quién se va a articular? ¿Qué estructura se va a articular? La cabeza de la costilla. Ok, se articula con la cabeza de la costilla. ¿Y cómo se llama esa articulación? Costo Costo vertebral. vertebral. Ok, articulación costo vertebral. Costo vertebral. ¿Y qué tipo de articulación es la costo vertebral? Sinovial plana. Sí, sí, Sinovial sí. plana. No, sinovial plana. Excelente, es una sinovial plana. No te olvides. Ok. Y en la fosa costal de la apófisis transversa, ¿quién se va a articular?
El tubérculo costal. Excelente, doctor. Aquí se articula con tubérculo costal. ¿Y qué articulación forma? Costo transversa. Costo transverso. Articulación, costo transverso. Y es una articulación también sinovial. Ya está. Dos articulaciones importantes. Vamos a ver esto. Voy a preguntar esto para quedarme tranquilo. Ok. Hablemos un poquito de las articulaciones. ¿Qué articulación es esta de aquí? Manubrio esternal. Ah, no, ese es esternocondral. Ok, excelente. Tenemos las articulaciones aquí. Articulación condro Condroesternal. externa. Ok. ¿Qué tipo de articulación es? Con la primera costilla es cartilaginosa primaria sin condrosis. Y de la segunda a la 7, Sinoviales planas. Es sinovial plana. excelente. Vamos bien. Es una cartilaginosa sin condrosis. Mientras que de la 2 a la 7 viene a ser sinovial. Excelente. Muy bien. A ver. Esta articulación de aquí. Condrocostal. ¿Qué tipo de articulación es la condrocostal? Cartilaginosa sin condrosis. Excelente. Es una cartilaginosa sin condrosis. Muy bien. Siguiente articulación. Esta de aquí. Manubrio Manubrio esternal. esternal. Tipo. Sínfisis. Correcto. Es una sínfisis. Acá te agarro. Este de aquí. Esternoclavicular. Esternoclavicular. Tipo. Sinovial silla de montar recíproca. Excelente. Me parece perfecto. Y por último, vamos a ver esta de acá. ¿Qué articulación es esta? Sifoesternal. Sifoesternal. ¿Y esta qué tipo es? Cartilaginosa secundaria sínfisis. Sínfisis. Ok. Listo. Terminamos. Ya de ahí todas las demás. Ya, vamos. Vamos a músculos. Y nos vamos a enfocar principalmente en los músculos intrínsecos del tórax. Músculos intrínsecos del tórax. ¿Qué músculos intrínsecos del tórax conocemos? Miren acá. Miren estas fibras.
Intercostal externo. Excelente. Tenemos aquí el músculo intercostal externo. Excelente. Es como si yo me estuviera metiendo las manos al bolsillo y la dirección que siguen mis dedos son precisamente la dirección que siguen estas fibras musculares. Pero ojo a este dato. El músculo intercostal externo solamente lo vas a encontrar hasta esta articulación. La articulación condrocostal. Es decir, que a partir de esta articulación hacia adelante, ya no encontraré intercostal externo. Intercostal interno. Solamente encontraré, correcto, intercostal interno. Intercostal interno, intercostal interno, intercostal interno. Ahí está. Muy bien, excelente. Ahora, dato importante. Si tú ves un músculo entre los cartílagos costales, ese músculo sin duda será el intercostal interno. Ahí está. ¿Bien? Entonces ponemos acá músculo intercostal interno. Muy bien, doctores, el intercostal externo de color verde, ¿qué función tiene? Inspiración forzada. Inspiración. Es decir, que estos intercostales externos tienen como función elevar las costillas. Precisamente nosotros elevamos las costillas cuando realizamos un movimiento de inspiración forzada. Con respecto al músculo intercostal interno, este se va a encargar de descender las costillas. ¿Cuándo descendemos las costillas? La expiración. En la expiración, correcto. Expiración, ¿con S o con X? S. 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 Ah, ya, ok. Como pongas expiración nomás. Eso no. Muy bien, listo. Vamos por acá. Nos faltan unos músculos más. Por ejemplo, vamos a cambiar de color. Nos faltaría, por ejemplo, el músculo intercostal íntimo. Y nos faltaría también el músculo intercostal, perdón. Músculo transverso del tórax. ¿Sí? Transverso del tórax. Por si acaso en tu PPT seguramente decía triangular. ¿Sí? El triangular del tórax es precisamente este transverso del tórax. ¿Ok? Y a estos le añadimos uno más, que sería el músculo subcostal. Ahí está. Listo. Todos estos son los músculos intrínsecos del tórax. Bien. Con respecto al transverso del tórax, vamos a ponerlo acá mejor para... ¿no? El intercostal externo ay, tiene la función de elevar las costillas. El íntimo desciende. El interno, perdón, desciende. El íntimo dicen que también desciende, pero su función principal es la de proteger el ván intercostal.
El transverso del tórax también desciende y el subcostal también desciende. ¿Ya? Listo. Estas serían las funciones de los músculos intrínsecos del tórax. ¿Ya? Y nada más. Eso es. Esto es lo que tenemos que ver acá. Vamos con la región mamaria. Al toque nada más. Esto es lo que hemos hecho esta semana. Con respecto a la región mamaria, doctores, es la región, pues, precisamente donde vamos a encontrar la glándula mamaria. Esta glándula mamaria, si nosotros queremos darle un límite, tendrá los siguientes límites. En la parte superior va a coincidir en la parte superior va a estar en relación al segundo espacio intercostal. Su límite medial va a ser la línea paraesternal. ¿Sí? La línea paraesternal es una línea que se encuentra paralela al esternón y es una línea que coincide con la ubicación de los cartílagos costales. Con respecto al límite inferior, es variable, doctores. Este límite inferior es variable. ¿Por qué? Porque depende, pues, de la edad de la mujer. Si es una mujer joven, si es una mujer adulta o adulta mayor, si ha sido una mujer que ha dado de lactar en múltiples ocasiones, eso va a provocar, pues, que esta glándula descienda un poco más, ¿no? Entonces, por eso que cuando hablan del límite inferior, dicen que se encuentra entre el sexto y séptimo espacio intercostal. Y su límite lateral, observe cómo la glándula mamaria llega hasta la axila, hasta la línea axilar media. Cuando usted vaya a su teoría, ¿sí? En la teoría le van a decir que en la región axilar hay 3 líneas. La línea axilar anterior, en relación a este músculo pectoral mayor, una línea axilar posterior, que está en relación al músculo dorsal ancho, y entre ambas líneas vamos a encontrar la línea axilar media. Bien, entonces esta es la ubicación que va a tener nuestra glándula mamaria. Vamos a borrar esto. Y ahora vamos a ver por translucidez que hay algunas estructuras vasculares que podemos observar que van a aportar irrigación a la glándula mamaria. Por ejemplo, miren esta arteria de aquí. ¿Qué arteria es esta? Son los ramos mamarios mediales de la arteria torácica interna. Correcto, correcto. Muy bien. También conocidas como las ramas perforantes. Estas son las ramas perforantes y de ahí se convierten en las ramas mamarias de las ramas perforantes, ¿sí? Que son las mismas, ¿sí? Vamos a ponerlas acá. Ramas perforantes. ¿De dónde viene? De la arteria. Torácica interna. Un ratito. De la arteria torácica interna.
¿Ok? Arteria. Ok, antes de seguir, hablemos de esta arteria, que tiene muchas ramas. Para empezar, esta arteria torácica interna, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Y la arteria subclavia? Excelente. Arteria subclavia. Listo. Pero ¿qué sucede? Cuando la arteria torácica interna desciende, en su recorrido va a dar una gran cantidad de ramas. Esas ramas se conocen como las ramas colaterales. Ramas colaterales. Y cuando llega más o menos al sexto cartílago costal, esta arteria torácica interna se divide en dos, dando sus ramas terminales. ¿Cuáles son las ramas colaterales de la arteria torácica interna? Tenemos las perforantes, una que mencionamos hace un rato cuando hablamos del diafragma también, la arteria, Pericardiofrénica. excelente, pericardiofrénica. ¿Qué más? Las intercostales anteriores. Ok, las arterias, Mediastínicas. perfecto. Acá tengo una pregunta. Con respecto a las intercostales anteriores, ¿nacen todas en la torácica interna? Las posteriores son de la aorta. Ok, pero ¿qué arterias intercostales anteriores nacen de la torácica interna? De la 1 a la 6 de los espacios intercostales. Excelente, solamente de la 1 hasta la sexta. Listo. Sigamos. Por ahí escuché arterias mediastínicas. Correcto, mediastínicas. Por ahí escuché también arterias tímicas que se van hacia el timo. Ok. Y si por ahí escuchan también las ramas externales, también. Ramas externas. Su nombre ya te dice hacia dónde va, ¿no? Si es pericardiofrénica, hacia el pericardio y el diafragma. Si es intercostal, va a ir hacia los espacios intercostales. Si es mediastínica, se dirige hacia el espacio mediastínico. Si son arterias tímicas, se van hacia el timo. Si son ramas externales, pues se van a dar la irrigación al externo. ¿Bien? Listo. Y con respecto a las ramas terminales, vamos a ver. La epigástrica superior y la musculofrénica. Excelente. Me va a dar la arteria musculofrénica. Musculofrénica. Y me va a dar también la arteria epigástrica superior. La musculofrénica me importa, porque esta musculofrénica me va a dar origen a unas arterias intercostales. ¿Qué arterias intercostales? Las anteriores, pero la porción inferior. ¿Qué números?
las que siguen, 7, 9. de las 7 a la 9. Pero aún así, doctores, me siguen faltando, porque son 11 espacios intercostales. Y hasta ahorita solamente hemos conseguido 9 arterias intercostales anteriores. Me falta la 10 y la 11. ¿De dónde salen? ¿De la 9? ¿No es uno solo? Perdóname, perdóname. ¿De dónde sale la 10 y la 11? Los posteriores costales tienden a posteriores? tomar la parte anterior. Excelente, doctora. Y la vamos a poner como un dato adicional acá. ¿Ya? Vamos a ponerlo aquí como un dato adicional. Arterias intercostales anteriores. Número 10 y 11 son reemplazadas por las posteriores, por las arterias intercostales posteriores. Es decir, que las intercostales posteriores que están acá atrás, la 10 y la 11, pasan hacia adelante y de esa manera, pues, suplantan a las arterias intercostales anteriores 10 y 11 que no existen. Muy bien, lo han hecho excelente. Vamos por aquí. ¿Qué otras arterias aportan irrigación a la glándula mamaria? Tenemos por acá esta arteria de aquí, mira. ¿Qué arteria es esta? Toracocorneal. Torácica superior. Excelente. Arteria torácica superior. La pregunta del millón. La arteria torácica superior, ¿de qué arteria nace? ¿Qué arteria es esta que está debajo de la clavícula? Axilar. Clave. Ajá. ¿Axilar o subclavia? Axilar. Excelente, Axilar. doctores. Muy bien, perfecto. Es axilar, porque recuerda que la subclavia solamente llega hasta el borde lateral de la primera costilla. Esto es subclavia, pero esto de aquí ya es axilar. Precisamente, la primera rama que te da la arteria axilar es la arteria torácica superior. Dime, Nicole. Profe, creo que hubo confusión porque en el libro lo marca como, como la rama pectoral de la toracoacromial. Ok, Sí, ok, no hay problema. Vamos a hacer esa aclaración entonces. La torácica superior, por eso se llama torácica, es la que va a aportar irrigación, ¿sí? En primera instancia. Pero lo que usted dice también es correcto y ya lo iba a dibujar. En esta segunda porción de la arteria axilar, nace una arteria que se va hacia arriba, así. Se llama la arteria toracoacromial. Toracoacromial. Y esta arteria toracoacromial, sí, da unas ramas. ¿Te acuerdas de las ramas? Una rama deltoidea, una rama acromial hacia el acromio, una rama clavicular hacia la clavícula y va a dar una rama así.
que sería la rama pectoral. Así que lo que ustedes dicen también es correcto. La rama pectoral de la arteria toracoacromial también aporta irrigación a esta glándula mamaria, así como también la torácica superior. La torácica superior nace de la primera porción de la arteria axilar y de ahí desciende hacia la glándula mamaria. De la segunda porción nace la toracoacromial, específicamente su rama pectoral, y también aportará vascularización. Si seguimos avanzando, en esta segunda porción vamos a encontrar otra arteria que también aporta irrigación y sería mi arteria torácica lateral. Arteria, arteria torácica lateral. Muy bien. Listo, doctores. Esta es la vascularización que tiene la glándula mamaria. Por ahí podríamos decir también que estas arterias intercostales anteriores que pasan justamente por estos espacios intercostales también van a proveer de vascularización a esta glándula mamaria. ¿Bien? Listo. Esa es. Esa es. ¿Bien? Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Muy bien. Ahora vamos a hablar de un punto bien importante. Vamos a hablar acerca del drenaje linfático que tiene esta glándula mamaria. ¿Ya? Listo. En primer lugar, doctores, nuestra glándula mamaria la podemos dividir en 4 cuadrantes. Un cuadrante superomedial o superior interno, un cuadrante inferomedial o inferior interno, un cuadrante inferolateral o inferior externo y un cuadrante superolateral o superior externo. Ok. Si observamos esta glándula mamaria, es evidente que el cuadrante superior externo o cuadrante superolateral es el cuadrante con mayor cantidad de tejido glandular. Eso es importante de saber porque cuando se presenta una lesión maligna, usualmente se va a presentar en este cuadrante. Por eso que las damas, cuando se hacen un autoexamen de mama, tienen que hacer bastante incidencia en este cuadrante. ¿Bien? Y este cuadrante es más grande porque tiene una prolongación. Esta prolongación de acá.
que se conoce pues como la cola axilar o también se conoce como eh, el proceso axilar. Claro, recuerda que la glándula llega hasta la axila, por eso esa denominación de cola axilar. Tenía un nombre, un epónimo también, le decían la cola de Spencer. ¿Ya? Y pues también la puede encontrar con ese término, pero seguramente en tu teoría o práctica simplemente le van a decir la cola axilar. ¿Bien? Ahora, hablemos un poquito del drenaje linfático. El 75% del drenaje linfático va a seguir el siguiente camino. Mediante estos conductos linfáticos, la mayoría o el mayor porcentaje de la linfa se va a dirigir hacia estos ganglios. Estos ganglios son denominados ganglios axilares. Los ganglios axilares se dividen en ganglios axilares anteriores, ¿eh? Anteriores, o también le dicen pectorales, porque está en relación al músculo pectoral o están próximos al músculo pectoral, ganglios axilares posteriores, perdón, medios, ganglios axilares medios, y hacia atrás, los ganglios axilares posteriores o subescapulares. Entonces, dato importante. Cuando hay una inflamación de la mama, tal vez por un golpe, tal vez por una mastitis o, en el peor de los casos, por una neoplasia, por un cáncer, estos ganglios, uno de estos ganglios va a aumentar su tamaño. Ese ganglio que aumenta su tamaño es el que se denomina como ganglio centinela. Este ganglio centinela es el que nos va a alarmar de que algo no anda bien por acá. Es por eso, doctoras, que cuando ustedes se hacen un autoexamen de mama, la palpación no solamente se basa en palpar la mama, sino también en palpar la región axilar, por si es que encontramos un ganglio centinela. Después de que la linfa se va hacia estos ganglios axilares, luego se va a estos ganglios que están acá arriba. Se le denominan los ganglios centrales. Y a partir de estos ganglios centrales, se dirigen a los ganglios apicales, que son estos. Ahí, apicales. Y estos ganglios apicales, mediante unos conductos linfáticos, ¿ah? Van a drenar en este conducto muy importante. Vamos a ponerle color verde. Este conducto. Este conducto, vamos a poner acá, viene a ser el conducto linfático derecho o tronco linfático derecho o tronco linfático derecho. Ahí está. Este conducto linfático derecho o tronco linfático derecho, ¿dónde va a drenar? ¿A dónde va a llevar la linfa recogida de la glándula mamaria?
a Ángulo este ángulo. yugulo subclavio derecho. Excelente. Ángulo, mira, ángulo yúgulo subclavio del lado derecho. ¿Sí? Entonces, esto va a drenar en el ángulo yúgulo subclavio derecho. ¿Sí? Ya cuando hablemos de mediastino posterior, volveremos a hablar de este conducto linfático derecho y también vamos a hablar acerca, pues, del conducto torácico. Bien. Ok. Solo hay una diferencia entre el drenaje de la mama derecha y la mama izquierda. ¿Qué sucede? Sigue el mismo recorrido, ¿ya? De la mama salen los conductos linfáticos hacia los ganglios axilares, ganglios centrales, ganglios apicales, y hasta aquí se queda. Porque en el lado izquierdo yo no voy a encontrar un conducto linfático derecho. En el lado izquierdo yo voy a encontrar otro conducto que se conoce como conducto torácico. Y este conducto torácico va a drenar ¿dónde? En el ángulo yugulosubclavio, pero del lado izquierdo. ¿Sí? El conducto torácico entonces va a drenar en el ángulo yugulosubclavio del lado izquierdo. Cabe resaltar, doctores, que estos conductos no es que van a drenar directamente donde se une la yugular y la subclavia, sino que es una referencia, porque estos conductos pueden drenar directamente en la vena subclavia o directamente en la vena yugular interna, ¿sí? Así que es solamente una referencia. Listo. El mayor porcentaje de la linfa va a tener ese recorrido, pero el otro porcentaje menor, en algunos casos, se van hacia los ganglios que se encuentran en la región abdominal o en algunos casos se van a dirigir a estos ganglios que están por detrás de los cartílagos costales, estos de aquí. Los ganglios paraesternales. Bien, entonces ese 25% se puede ir hacia esos lugares. ¿Bien? Listo. Bien, veamos una glándula mamaria por fuera. ¿Qué vamos a encontrar en la parte central? En la parte central se ve una zona con mayor pigmentación. Esa zona se conoce como areola. Pero ojo, la areola es este disco que está rodeando al pezón. ¿Ya? Este disco que está rodeando al pezón. Ahí está. En esta areola, ¿sí? Nosotros vamos a ver unas glándulas que se conocen como las glándulas areolares o también conocidas como glándulas de Montgomery. Estas glándulas areolares tienen como función principal la de lubricar el pezón para el amamantamiento. Pero también tiene una función muy importante. Cuando estas glándulas areolares
secretan esa sustancia lubricante. Esa sustancia genera un aroma que es percibido por el bebé. Y de esa manera se crea un primer vínculo afectivo entre la madre y el bebé durante la lactancia. Bien, entonces es importante también estas glándulas de Montgomery o glándulas areolares. A nivel del pezón, nosotros vamos a encontrar la desembocadura de un conjunto de conductos denominados conductos galactóforos. Bien, que ya lo vamos a ver más adelante en un corte sagital. Pero bien, veamos esta zona que está descubierta. ¿Qué cosa voy a encontrar aquí? En primer lugar, una gran cantidad de lobulillos glandulares. Lobulillos glandulares, lobulillos glandulares, lobulillos glandulares, por acá también, por acá también. Se dice que hay un promedio de 15 a 20 lobulillos glandulares. Precisamente en estos lobulillos glandulares se va a dar la producción de la leche. Estos lobulillos glandulares, como puedes ver en esta imagen, van a estar forrados, van a estar cubiertos y rodeados por tejido adiposo. Bien, acá también vamos a ver gran cantidad, perdón, sácame de color, gran cantidad de tejido adiposo. Ah, por cierto, las glándulas mamarias contienen tejido glandular y tejido adiposo, pero todas las mamas son diferentes, ¿sí? Hay mamas que van a tener más cantidad de tejido glandular que adiposo y otras van a tener más tejido adiposo que tejido glandular, ¿sí? Así que esto es muy variable. Vamos a un corte sagital. ¿Listo? Y acá vamos a ver nuestros lobulillos glandulares y cómo a partir de estos lobulillos glandulares se van a originar pues nuestros conductos galactóforos. Estos conductos galactóforos, doctores, cuando se están aproximando hacia el pezón para poder drenar la leche materna, estos conductos galactóforos sufren una dilatación. Esta dilatación se conocen como los senos galactóforos. ¿Bien? Ahí. Y de ahí, pues, estos senos galactóforos son los que van a drenar por el pezón. ¿No? Listo. ¿Qué más observamos aquí? Entre el tejido adiposo y el tejido glandular se puede observar unos pequeños ligamentos. Ligamentos suspensorios o también conocidos como ligamentos de Cooper. ¿Bien? Estos ligamentos suspensorios, como su propio nombre lo dice, van a sostener, van a mantener la posición pues, de esta glándula mamaria, ¿no? Van a darle estabilidad, soporte. ¿Bien? Cuando hay, por ejemplo, una inflamación de la mama, un aumento de tamaño de la mama, por ejemplo, en una mastitis o en el caso de una neoplasia, va a haber un signo característico a nivel de la superficie de la mama, ¿no? Como se inflama, como aumenta su tamaño, estos ligamentos suspensorios hacen esto.
y se van a formar una superficie en cáscara o como la cáscara de la naranja, es decir, con puntillados, ¿no? Y estos puntillados pues se deben específicamente a estos ligamentos suspensorios que traccionan la piel hacia adentro. Claro, debido a la inflamación de la mama. Entonces, este signo de piel de naranja es un signo característico de un proceso inflamatorio, de una inflamación, de un aumento de tamaño de la mama y es un signo, pues, de alerta, ¿no? De que algo no anda bien. ¿Ok? Entonces, esos son la función, pues, que tiene estos ligamentos suspensorios o ligamentos de Cooper. Ahora, pregunto. Estos lobulillos glandulares tienen la función de producir la leche materna, pero para que puedan empezar a producir, necesitan de una hormona que estimule la producción, que estimule el funcionamiento de estos lobulillos glandulares. La pregunta es, ¿qué hormona es? Prolactina. 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 Correcto. Excelente. Acuérdate. La prolactina, ¿no? Pro de producción. Pero ojo, solamente va a promover de que estos lobulillos glandulares produzcan la leche, más no que salgan eyectadas por estos conductos galactóforos. Para eso participa otra hormona, La oxitocina. la Oxitocina. oxitocina, ¿no? Entonces, esta oxitocina tiene otra función, la de eyección. ¿Bien? Dios. Muy bien. Radioanatomía de la mama. Ya vamos terminando, ¿eh? En primer lugar, muy bien. En primer lugar, doctores, cuando se obtiene una radiografía de tórax, lo primero que tenemos que ver es si nos es útil esta radiografía. Es decir, debe cumplir ciertos requisitos para que nos permitan ver o evaluar o hacer un diagnóstico apropiado, ¿no? ¿Cuáles son esos indicadores? ¿Cuáles son esas características que debe tener mi radiografía de tórax? En primer lugar, que esté centrado, ¿sí? Y nosotros lo podemos ver, pues, por la posición que tiene nuestra columna vertebral. Segundo, que los campos pulmonares estén libres, que sean visibles. Si usted se ha dado cuenta, note, las escápulas no se encuentran sobre el tórax. Las escápulas están retraídas, ¿no? Es por eso que cuando a usted le toman una radiografía de tórax, ¿qué es lo que le dicen? Coloque las manos en la cintura y lleve los hombros hacia adelante, ¿no? Hacia el chasis. Y le dicen también que inspire lo más que pueda, ¿no? Entonces, de esa manera, las escápulas se retraen hacia los costados y esta caja torácica se encuentra más expandida, ¿no? Para poder apreciar mejor, pues, los campos pulmonares. Bien, ahora, un dato importante es que en una radiografía usted va a ver principalmente dos imágenes o dos tipos de imágenes, ¿no? Unas imágenes blancas, denominadas radioopacas, y unas zonas oscuras, denominadas
radiolúcidas. ¿Ok? Entonces, volviendo a esos indicadores que me van a evidenciar de que esta radiografía está bien tomada, era que esté bien posicionado, ¿sí? Que esté recto, que las escápulas no se interpongan en los campos pulmonares, y también, si usted se da cuenta, mire las clavículas. No están horizontales como en su posición habitual, están oblicuas. Ha habido una giroversión de estas clavículas que nos indican, pues, de que está en una posición correcta, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Puedo ver la parte final de la cavidad torácica. Mira, acá ves como unos picos. Acá hay uno, acá hay otro. Esos picos se conocen como los ángulos costofrénicos, derecho o izquierdo. Y también por acá tenemos, mira, otro pico, El cardiofrénico. el cardiofrénico, ¿no? El ángulo cardiofrénico. Su lapsus. Ángulo cardiofrénico. Muy bien, los puedo ver nítidamente, así que eso me indica que todo está bien. Listo, ¿no? Entonces, veo que la radiografía está centrada, veo la giroversión de las clavículas, también, veo las escápulas retraídas hacia los costados, también, puedo ver que hay una adecuada expansión de la cavidad torácica, también se puede ver la parte inferior, los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos, también correcto. Muy bien, entonces esto me indica que sí está bien la radiografía y que me es útil para poder evaluarla. Cabe resaltar que este tipo de radiografías torácicas se toman en sentido póstero-anterior. Es decir, que el rayo, ¿sí?, va a pasar primero por la parte posterior y después se va hacia la parte anterior. Es por eso que cuando usted ve las costillas, yo puedo ver muy nítidamente el borde, el extremo posterior de la costilla, ¿no? Se puede delimitar muy fácilmente. Pero si tú ves la parte anterior de la costilla, ves que no se ve con claridad cómo termina esta parte anterior. ¿Bien? Ese es un indicador de que esta es una radiografía en sentido postero-anterior. A ver, para que no te sorprendas, para que no te sorprendan en el examen. Miren la columna vertebral. Se ve principalmente de una tonalidad radiopaca. Claro, si son estructuras óseas que son muy densas, obviamente las imágenes que se verán en la radiografía son imágenes radiopacas. Pero observen en la parte superior que por delante de las vértebras hay una zona que se torna de color radiolúcido. ¿Qué será esto, doctores? Apófisis espinosa. Ah, ok. Las apófisis espinosa, hija, es esto de acá, mira. Esto es una apófisis, esto es una apófisis. Ah, excelente, doctora. Doctora, ¿y por qué no puede ser el esófago? Porque el esófago está en la misma posición. ¿Para dónde se direcciona? Porque está colapsado. Claro, porque mi esófago está colapsado, mi esófago está aplazado. Recuerda que mi esófago es un órgano muscular, está comprimido por las vértebras y por la tráquea.
En cambio, la tráquea, ¿sí? Al tener los cartílagos traqueales, preserva su forma. Y recordemos que dentro de la tráquea, pues, vamos a encontrar aire. Y por eso se torna de un color radiolúcido. Y ves que la tráquea no se va hasta abajo, solamente llega hasta la cuarta vértebra torácica, ¿sí? Porque recuerda que a nivel de la cuarta vértebra torácica, la tráquea se empieza a bifurcar en dos bronquios principales. ¿Bien? ¿Qué más vas a ver acá? Pues la silueta cardíaca. No entro mucho en detalle con respecto a la silueta cardíaca. No voy a hablar acerca de las cavidades del corazón. No voy a hablar del botón aórtico porque esto lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ya, doctores, esta radiografía, mírenla bien. ¿Es de hombre o de mujer? Mujer. Mujer. Ah, claro, porque en esta radiografía se puede ver ciertas regiones blandas, como por ejemplo las siluetas mamarias, ¿no? Ahí está. Muy bien. Para terminar, ok, otro dato importante. Otro dato importante, ¿no? Cuando uno sospecha de una lesión, cuando uno sospecha de una lesión a nivel de los pulmones, ¿ya? Siempre, ¿no? Siempre hay que tomar una radiografía lateral, ¿sí? Para poder corroborar la ubicación de la lesión. ¿Qué sucede? Que posiblemente, pues, usted, por ejemplo, ¿no? Usted vea una lesión a este nivel, ¿no? Y usted dice, ya, ok, es el pulmón derecho, tiene un lóbulo inferior, tiene un lóbulo medio y tiene un lóbulo superior. Ok, yo creo que está en el lóbulo medio, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que acá no se ve la profundidad de la lesión. La lesión puede estar por acá, puede estar por acá o puede estar por acá. Y en ese caso puede estar en el lóbulo medio o puede estar en el lóbulo inferior, que es así. El lóbulo inferior del pulmón es así. ¿Bien? Entonces, siempre es bueno que cuando se sospeche o se vea una lesión en una radiografía de tórax, una lesión pulmonar, pues corroborarlo con una radiografía de tórax de incidencia lateral, ¿no? Para poder corroborar la ubicación exacta. Bien, esta es una radiografía lateral de tórax. Se pueden ver unas líneas oblicuas que vienen a ser las costillas. Se pueden ver también la columna vertebral. Se puede ver también unas zonas radiolúcidas que vienen a ser, por ejemplo, el esófago, ¿sí? Parte de la tráquea acá, parte del esófago por acá, ¿bien? Y se me ocurre preguntar, en esta radiografía, doctores, ¿ustedes pueden ver los discos intervertebrales? Sí. Ok. ¿Alguien más puede ver los discos intervertebrales? Sí. Ok. No, no se ven los discos intervertebrales. Lo que Porque son usted ve, cartílagos. claro, lo que usted ve son espacios intervertebrales que vienen a ser los espacios ocupados por los discos. ¿Bien? Por eso ve acá que las vértebras están flotando una sobre otra, ¿no? Da esa apariencia, ¿ok? Pero entonces lo que se ve aquí son los espacios intervertebrales, más no los discos.
¿sí? Los discos los podría ver, por ejemplo, en una tomografía, ¿ya? Para terminar, tenemos las mamografías. Dato importante es que las mamografías se recomienda pues que se tomen a partir de los 40 años, ¿no? Ahí hacer chequeos constantes, ¿no? Anuales, mamografías anuales para hacer chequeos preventivos, ¿no? Por ejemplo, en personas de su edad, damas jóvenes, como ustedes, ¿no? ¿Sería recomendable tomar una mamografía o no? No, porque no se Depende. vería bien, porque tenemos tejido fibroso y se va a ver todo blanco. Correcto, ¿no? Además, ustedes no necesitan estar expuestas a esta radiación de manera en vana, ¿no? Entonces, ustedes, en personas jóvenes, ¿no? Lo ideal es tomar una ecografía, ¿no? Si es que se quiere evaluar, pues, la mama, ¿no? Salvo que tenga alguna lesión evidente, ahí sí sería recomendable una mamografía. Pero, pero en personas jóvenes lo ideal es solamente hacer una ecografía si es que se quiere evaluar la mama, ¿no? Eh, ¿Por qué no mamografías de jóvenes? Repito, porque la cantidad de radiación es mucha y pues esto puede traer consecuencias a futuro, ¿no? Bien, esta es una, esta es una mamografía craneocaudal, ¿sí? O cefalocaudal. Y es una mamografía donde usted puede ver que una mama está al lado de la otra para poder evaluar también si es que existe alguna discrepancia con respecto al tamaño de cada una de ellas. ¿Por qué? Cuando hay una discrepancia con respecto al tamaño, eso también es un signo de alerta, ¿ya? Aquí aparentemente está bien. Se puede ver una zona hipodensa alrededor, hacia la periferia, pues que viene a ser la capa adiposa, mientras que en la capa o el tejido glandular se torna de un color más blanquecino, ¿no? Más hiperdenso. Esta es una mamografía, pues, medio lateral oblicua, ¿sí? Donde se puede ver una vista lateral, pues, se podría decir una vista lateral de la glándula mamaria y se puede ver la relación que tiene, pues, con el músculo pectoral. Bien, ¿qué es lo que se evalúa acá? Ver si es que presentan algunas calcificaciones, ¿no? Si hay una, dos, pues se podría tener observación, pero si es que ya tú ves un conjunto de calcificaciones, 7 a 10 calcificaciones, pues eso ya llamaría bastante la atención. Bien, eh, y ya, nada más. Eso es lo que van a ver esta semana con respecto a Morfo 2, que corresponde a la práctica de glándula mamaria y radioanatomía del tórax. Bien, no hay glándulas mamarias, así que básicamente lo que van a hacer en práctica es el desarrollo de estas PPTs. ¿Listo? ¿Preguntas, Doctor, dudas? entonces en el examen va a venir semana 1 y 2. No, hija, tres también. 1, 2 y 3. Ok. Estudien, por favor. Vengan estudiando la siguiente semana para su práctica la clase de mediastino anterior y mediastino superior. ¿Por qué? Porque hacemos la práctica en 20 minutos, repasan 10 y tomamos examen, ¿no? Entonces, si vas a ir a la práctica para aprender lo que, lo que corresponde a ese día, no va a ser bueno, ¿ya? Vengan preparados, ¿ya? Nada, suerte en su examen, ya nos estamos viendo, igual nosotros el día miércoles a la misma hora y hablaremos pues del mediastino.
¿Ok? Buenas noches, doctores. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos, doctores.